Yeah, you did. I killed myself for you. No, you didn't. I sacrificed Charlie, things for you also stayed at my house Well, for almost 2 years. And what was the agreement when I came in? But how about the friendship? How about the loyalty? What was, yeah, exactly. Where is that? What I'm saying is, Charlie, no, let me finish. no, bull, Let me shut finish. up. No. Let me talk. Let Bull, me- bull. All I'm saying is, when you live at somebody's house and you share a friendship, it ought to be worth a lot more than going to work for the competition who tried to kill us in the first place anyway, okay? And I will you learn need to the hard leave way. right now because I don't give a about what's going on, okay? Hay una fotografía de 1997, en Las Vegas. La ceremonia de incorporación al Salón de la Fama del Hot Rod durante el 50º aniversario de Peterson Publishing. Dos hombres, uno al lado del otro. Uno tiene 53 años y es una leyenda. El rey del Hot Rod estadounidense. El hombre que puso ruedas de aluminio mecanizado, B.J. Wills, en miles de portadas de revistas. El otro tiene 31 años. El hombre más joven en ser incorporado a ese Salón de la Fama en toda su historia. El nombre del hombre mayor es Boyd Coddington. El nombre del más joven es Chip Foose. En la fotografía están sonriendo. Parecen familia. La prensa los llamará mentor y protegido, maestro y aprendiz, el pasado y el futuro de la cultura automovilística estadounidense de pie hombro con hombro en el mismo escenario, la misma noche. 6 semanas después, Chip Foose será nombrado director general de la empresa de Boyd. 9 semanas después de eso, la compañía se derrumbará en una de las quiebras más públicas y humillantes de la historia de la industria automotriz especializada estadounidense. $15 millones en deudas, demandas, liquidación, un taller lleno de personas que de repente ya no tienen a dónde ir. Y los dos hombres de esa fotografía nunca volverán a hablarse. Esta no es realmente una historia sobre automóviles. Es una historia sobre lo que sucede cuando una figura paterna no puede perdonar a un hijo por crecer. Para entender la guerra, hay que entender el trono. En 1968, un joven mecánico de Rupert, Idaho, se mudó al sur de California con un sueño que, incluso en 1968, ya era considerado una forma de arte moribunda. El Hot Rod era una reliquia. Los jóvenes de los años 70 querían muscle cars recién salidos del concesionario. Ya nadie debía estar construyendo a mano Ford de 1932. Boyd Coddington nunca recibió ese mensaje. Trabajaba de noche como maquinista en Disneyland. Sí, en Disneyland, fabricando piezas para las atracciones mientras el parque dormía. Y durante el día construía automóviles en su garaje. Cada dólar que ganaba en el reino mágico lo invertía en metal, cromo y obsesión. En 1977 abrió un taller en Stanton, California, y lo llamó Hot Rods by Boyd. Lo que hizo después cambió toda una industria. Tomó el Hot Rod, que siempre había sido algo grasiento, rebelde y nacido en los desguaces, y lo convirtió en algo elegante. Suavizó las líneas, ocultó los herrajes, inventó una estética que llegó a conocerse simplemente como el estilo Boyd. Limpio, exclusivo, costoso. Sus automóviles comenzaron a ganar el trofeo más prestigioso del Grand National Roadster Show, el AMB, America's Most Beautiful Roadster. No una vez, no 2 veces, sino 7 veces. Un récord que, hasta el día de hoy, jamás ha sido superado. Y luego hizo la otra cosa, la que construyó el imperio. Inventó la rueda de aluminio mecanizado, VA Aluminum Wheel. Parece algo pequeño, pero no lo es. Antes de Boyd Coddington, las ruedas personalizadas eran de metal fundido, pesadas, toscas y limitadas. Boyd tomó un bloque sólido de aluminio y mecanizó una rueda completa en un torno. Patentó diseños. Las vendía por $2,000 cada una en los años 80, un precio que en aquel momento parecía una locura. La gente los pagaba. A finales de los años 80, Boyd Coddington ya no era simplemente un constructor de automóviles. Era una marca, un logotipo, un nombre en el costado de cada Hot Rod aspiracional de Estados Unidos. Y en 1995 hizo aquello que finalmente lo destruiría. Sacó la empresa a bolsa. Mientras Boyd Coddington conquistaba la industria 4 horas más al norte, en Santa Bárbara, un niño aprendía a dibujar automóviles en el garaje de su padre. Chip Foose comenzó a trabajar en el taller de su padre, Project Design, a los 7 años de edad. 7 años, lijando guardabarros, mezclando pintura. Más tarde diría que desperdició galones de pintura simplemente mezclando colores porque le fascinaba la forma en que se arremolinaban al combinarse. Cuando llegó a la adolescencia, podía dibujar un automóvil desde cualquier ángulo, en cuestión de segundos, sin levantar el lápiz del papel. Poseía un talento cuya precisión resultaba casi vergonzosa.
En 1982 se matriculó en el Art Center College of Design de Pasadena, la escuela de diseño automotriz más prestigiosa del mundo. La escuela que formó a las personas que diseñaron los BMW, Cadillac y Porsche que vemos hoy en las carreteras. Tuvo que abandonar los estudios. Su familia no podía pagar la matrícula. Entonces trabajó durante 4 años en una empresa de carrocerías artesanales. Ahorró cada dólar y regresó. Se graduó en 1990, y aquí es donde los destinos de dos hombres comienzan a entrelazarse. Foose se graduó con un currículum capaz de abrir cualquier puerta en Detroit. Ford lo quería. Jaime Mace, el legendario diseñador que estaba a punto de rediseñar el Volkswagen Beetle, lo quería personalmente. Foose tenía ofertas de los 3 grandes fabricantes. Iba a convertirse en diseñador corporativo de automóviles, dibujando el futuro del transporte estadounidense desde alguna torre de cristal en Michigan. Pero tenía un trabajo paralelo. Hacía algunos bocetos para un hombre en Stanton llamado Boyd Coddington, y según cuenta el propio Chip Foose años más tarde, realizaba ese trabajo gratis. Durante 2 años y medio no le envió a Boyd una sola factura. Era su pasatiempo, su escape del trabajo diario, dibujar hot rods para el rey de los hot rods. Cuando finalmente le dijo a Boyd que se marchaba para aceptar el empleo en Ford, Boyd le hizo una oferta que, según el propio Foose, superaba tanto la de Ford como la de Volkswagen. Chip Foose se quedó, y en ese momento, el mentor y el prodigio se convirtieron en algo más. Se convirtieron en socios comerciales, y los socios comerciales, tarde o temprano, se convierten en competidores. Durante algunos años, a mediados de la década de 1990, la asociación entre Boyd Coddington y Chip Foose fue, según cualquier evaluación honesta, la fuerza creativa más importante de toda la industria estadounidense de automóviles personalizados. Boyd tenía el imperio. Boyd tenía las ruedas. La marca. Durante finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, el mundo de los autos personalizados giraba en torno a Boyd Coddington. Su taller produjo creaciones icónicas como el Boydster, Boydster 2 y Smoothster, vehículos que ayudaron a definir el hot rod moderno. Sin embargo, detrás de muchos de esos diseños se encontraba un joven talento llamado Chip Foose. Mientras que el nombre de Boyd aparecía en los trofeos y las portadas de revistas, los conocedores de la industria sabían que Foose era cada vez más responsable de la visión creativa que impulsaba el éxito de la compañía. Foose ascendió rápidamente en la empresa, convirtiéndose en diseñador principal, vicepresidente, finalmente, presidente de Hot Rods by Boyd en 1997, con tan solo 31 años. Ese mismo año, Boyd y Chip fueron incorporados juntos al Salón de la Fama del Hot Rod. Parecía el comienzo de una asociación legendaria. En realidad, era el principio del fin. Tras bambalinas, la empresa de Boyd ya estaba atravesando dificultades. Después de que Boyd's Wheels Inc. saliera a bolsa en el Nasdaq en 1995, la rápida expansión y las ambiciosas inversiones en manufactura generaron inicialmente entusiasmo. Sin embargo, una desaceleración en el mercado automotriz especializado pronto expuso los riesgos. Las ventas cayeron a alrededor de $16 millones. Las pérdidas aumentaron y la deuda derivada de la expansión se volvió abrumadora. La junta directiva de la compañía finalmente obligó a Boyd a abandonar sus cargos de presidente y director ejecutivo en agosto de 1997. 3 meses después, Chip Foose fue promovido a director general y recibió la tarea de salvar la empresa. El esfuerzo fracasó. En enero de 1998, Boyd's Wheels se acogió al capítulo 11 de la ley de bancarrota con aproximadamente $15 millones en deudas. A mediados de ese año, la mayoría de los activos fueron subastados y las acciones se habían desplomado hasta valer apenas unos centavos por unidad. Las consecuencias se extendieron más allá de la propia empresa. Pequeños proveedores, fabricantes, pintores y contratistas que habían trabajado estrechamente con Boyd quedaron con millones de dólares en facturas impagas. Muchos negocios sufrieron graves daños financieros. Como presidente durante el colapso, Foose terminó asociado con una de las bancarrotas más dolorosas de la industria. En el verano de 1998, Chip Foose tomó una decisión que definiría el resto de su carrera. Con apenas unos $700 en el banco y una cuota hipotecaria por pagar, se marchó y fundó Foose Design junto con su esposa, Lynn. Antes de irse,
ayudó a los empleados a conseguir nuevos trabajos y organizó que los proyectos de clientes que habían quedado inconclusos se completaran en otros talleres. Permaneció hasta los últimos días de la empresa antes de alejarse definitivamente. Boyd Coddington nunca lo perdonó. Ninguna entrevista llegó a explicar por completo el resentimiento de Boyd, pero muchos dentro de la industria creían que se sentía traicionado. Desde su perspectiva, Foose había pasado casi una década construyendo su reputación bajo el nombre Coddington y luego se marchó cuando la empresa se convirtió en una carga. Para empeorar las cosas, muchos de los empleados más talentosos de Boyd terminaron uniéndose a Foose. Pintores, fabricantes, trabajadores metalúrgicos y supervisores que alguna vez construyeron los autos de Boyd pasaron gradualmente a formar parte de la creciente operación de Foose. La rivalidad se hizo pública a principios de la década de 2000 a través de la televisión. En 2004, Boyd se convirtió en la estrella de American Hot Rod, una serie de telerrealidad que seguía el día a día de su taller. El programa se centraba en plazos ajustados, conflictos laborales, disputas entre empleados y la presión de construir autos personalizados. Se emitió durante 5 temporadas y 72 episodios. Ese mismo año, Chip Foose lanzó Overhauling. El concepto era completamente diferente. En lugar de centrarse en el drama laboral, el programa giraba en torno a transformar vehículos comunes en extraordinarias creaciones personalizadas como sorpresa para sus propietarios. Foose se mostraba tranquilo, generoso y accesible. Sus bocetos de diseño se convirtieron en una característica distintiva del programa, exhibiendo tanto su talento como su personalidad. El contraste entre ambos programas no podría haber sido más marcado. Mientras que American Hot Rod solía mostrar discusiones y enfrentamientos, Overhauling destacaba la creatividad, el trabajo en equipo y las relaciones positivas. Naturalmente, los espectadores comenzaron a comparar a ambos constructores. Uno de los momentos más famosos de esta rivalidad ocurrió cuando Charlie Hutton, el respetado supervisor del taller de carrocería de Boyd, anunció ante las cámaras que se marchaba para trabajar con Chip Foose. La confrontación se emitió en American Hot Rod y se convirtió en una de las escenas más memorables de la televisión automotriz. Poco después, otros empleados siguieron a Hutton hacia la empresa de Foose. Dentro de la industria, se volvió cada vez más común que constructores talentosos dejaran el taller de Boyd para trabajar con Foose. El cambio solía ofrecer un entorno más estable, jornadas más razonables y oportunidades vinculadas al creciente éxito televisivo de Foose. Según muchos observadores de la situación, Boyd tomó estas salidas de manera personal y las consideró actos de deslealtad. Con el paso de los años, la disputa pareció volverse cada vez más unilateral. Foose rara vez habló negativamente sobre Boyd. En una entrevista de 2006, simplemente comentó que Boyd había decidido no mantener una relación con él desde que abandonó la empresa. La declaración transmitía más tristeza que enojo y sugería que una reconciliación aún era posible si Boyd así lo deseaba. Mientras tanto, Boyd enfrentaba crecientes desafíos personales y profesionales. Diabético desde hacía muchos años, padeció diversos problemas de salud mientras continuaba lidiando con las exigencias de la producción televisiva y las secuelas persistentes del colapso de su negocio. Sus últimos años también estuvieron marcados por la controversia, incluyendo críticas relacionadas con prácticas de registro vehicular que algunos consideraban intentos de evitar impuestos y requisitos de emisiones contaminantes. Durante todo este periodo, Boyd nunca se reconcilió públicamente con su antiguo protegido. Los observadores solo podían especular sobre sus sentimientos mientras la popularidad de Foose continuaba creciendo. Overhauling se convirtió en un gran éxito y Foose desarrolló una reputación como uno de los diseñadores de autos personalizados más respetados de Estados Unidos. A finales de 2007 y principios de 2008, la salud de Boyd se deterioró considerablemente. Tras múltiples hospitalizaciones y una cirugía por perforación de colon, falleció el 27 de febrero de 2008 a la edad de 63 años. El mundo automotriz se preguntó cómo reaccionaría Chip Foose. A pesar de años de tensión, acusaciones y críticas públicas, Foose asistió al funeral de Boyd y solo habló de él con respeto y gratitud, reconociéndolo como el hombre que alguna vez fue su mentor. Después de la muerte de Boyd, Foose continuó construyendo automóviles y consolidó aún más su legado. Ganó múltiples premios prestigiosos, incluidos más premios Ridley y trofeos de America's Most Beautiful Roadster, superando finalmente los logros de Boyd. Mientras tanto, el último taller de Boyd cerró apenas unos meses después de su fallecimiento. Mirando hacia atrás,
El conflicto parece haber sido mucho más que una bancarrota, fracasos empresariales o competencia televisiva. Muchos creen que surgió de una dolorosa realidad que Boyd tuvo dificultades para aceptar. En algún momento de la década de 1990, el alumno había superado al maestro. Chip Foose se convirtió no solo en un diseñador excepcional, sino también en la figura más reconocida y querida de la cultura moderna de los autos personalizados. Es una historia que se ha repetido a lo largo de la historia. El mentor que forma a un sucesor talentoso, solo para ver cómo ese sucesor termina eclipsándolo. Boyd Coddington construyó un imperio y ayudó a lanzar la carrera de uno de los mayores talentos de la industria. Chip Foose llevó esas enseñanzas aún más lejos, alcanzando un éxito superior mientras mantenía el respeto por el hombre que le dio su primera oportunidad. Al final, el legado de Boyd permanece inseparable del de Chip Foose. Uno construyó el reino, el otro heredó y expandió su influencia. Su relación se convirtió en una de las rivalidades más famosas y trágicas de la historia automotriz. Una historia que no trata simplemente de autos, sino de ambición, lealtad, orgullo y la difícil realidad de ser superado por tu propio protegido.